Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el tema de sistema respiratorio, ¿ok? Sistema respiratorio es, no es un tema complejo, pero sí tiene bastantes detalles que es bien interesante notar. Claro, quizás puede ser un capítulo largo cuando lo leemos en nuestros libros, pero es muy útil y es muy interesante y no se imaginan el montón de correlaciones clínicas que hay. Mientras ustedes más vayan avanzando, ustedes más van a ir entendiendo el sistema respiratorio. Eh, no se preocupen, ¿verdad? Si ahorita no entienden muchas cosas de respiratorio, más adelante ustedes van a entender de que todavía hay muchas cosas más y muchas cosas hay ocultas en sistema respiratorio. Es bien interesante y espero que les guste bastante esta práctica, bien bonita. Entonces, como siempre les digo, sean muy observadores, ¿verdad? Fíjense bien en todos los detalles, ¿ok? Es necesario que, es necesario que nosotros vayamos integrando todos los conocimientos porque estamos ante un sistema, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan de toda la jerarquía, una célula nos va a formar tejidos, un conjunto de tejidos nos va a formar órganos y un conjunto de órganos nos va a formar un sistema. Entonces, aquí estamos hablando de un sistema. Entonces tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Y teniendo bien claro cada uno de los tejidos que hay. Entonces sean muy observadores porque cada tejido tiene sus características que ya hemos estudiado en prácticas anteriores y todo esto nos va a ir sirviendo para ir ya afianzando el conocimiento aún más. ¿Ok? Y como siempre mi objetivo es que ustedes al no más ver una placa, ustedes la reconozcan y digan es tal estructura, esto es una tráquea, esto es un bronquio, esto es un alveolo. Esa es mi intención siempre, ¿ok? Que al no más verla ustedes ya tengan una idea de qué es, ¿ok? Entonces, bien, siempre con una pequeña introducción. No, no me gusta el amarillo. Bueno, entonces este sistema, acuérdense, como les mencioné, es un conjunto de órganos, un conjunto de tejidos. Y este conjunto va a tener tres funciones específicamente: filtrar el aire, conducir el aire y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Y a esto, ¿cómo le vamos a llamar? Hematosis, ¿ok? Para que ahí ustedes vayan eh, adquiriendo un poquito de vocabulario. El intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno se le llama hematosis, ¿ok? Entonces, para que exista este intercambio, ocupamos tanto al aparato respiratorio como al aparato circulatorio. Entonces, este sistema, que es un conjunto de órganos, iniciamos desde la cavidad nasal y vamos a terminar en los alvéolos dentro de los pulmones, en la circulación pulmonar, ¿ok? En los alvéolos en conjunto con la circulación pulmonar. Entonces, todo este sistema anatómicamente vamos a tener una porción conductora y una porción respiratoria, ¿ok? Una porción conductora, como claramente se dice, se va a encargar de filtrar y conducir el aire. Va a pasar desde la cavidad nasal, va a pasar por la laringe, va a pasar por la tráquea hasta los bronquios, ¿ok? Y va a llegar un punto donde ya los bronquiolos van a definir el final de esta porción conductora. Y luego va a iniciar con los bronquiolos respiratorios hasta llegar a los alvéolos y esta va a ser la porción respiratoria, ¿ok? Y lo importante de la porción respiratoria es de que en la porción respiratoria es donde se da la hematosis, ¿ok? Ahí en la porción respiratoria es donde se da la hematosis, la función, ¿ok? La filtración y la conducción en la porción conductora, claramente, y la hematosis se da en la porción respiratoria. Entonces, histológicamente, ¿cómo describiría yo todo el sistema respiratorio? Que es un conjunto de transiciones, ¿ok? A lo largo de un montón de estructuras. Lo que sucede es de que eh, vamos a tener formas de epitelios y estos epitelios van a hacer una transición hasta llegar al punto final, ¿ok? Ahí nosotros lo vamos a ir entendiendo más y yo les voy a ir haciendo énfasis en esto.
¿Ok? Yo les voy a ir haciendo énfasis en esto, en las transiciones a lo largo de todas las estructuras. ¿Ok? Ahora bien, algo que quiero destacar aquí es de que, como se pudieron dar cuenta, el sistema respiratorio, todos estos órganos se van a ir dividiendo en ramificaciones, ¿ok? Y nosotros vamos a tener 23 ramificaciones, o como se le dice acá, 23 generaciones. Entonces, vamos a tener siempre los conductos y los conductos se van a ir ramificando 23 veces, ¿ok? Entonces, desde la tráquea, ¿ok? Que la tráquea sería nuestra primera generación, que nuestra tráquea sería la primera generación, que es la generación cero. Luego vamos a tener acá los bronquios, que va a ser la primera división, y luego la última división, que es la división 23, van a ser los sacos alveolares. Entonces, como les mencioné, la zona de conducción va a ir desde la tráquea hasta los bronquiolos, ¿ok? No confundir con bronquio, bronquiolos terminales. Y la porción respiratoria va a ir de los bronquiolos respiratorios hasta los sacos alveolares. Y como lo conocen, o como ustedes lo verán en fisiología, desde la ramificación o desde la generación 17 a la 23. Las últimas, las últimas 7 ramificaciones van a ser para la porción respiratoria y las primeras 16 van a ser para la zona de conducción. ¿Okay? Solo es ahí detalles como para que ustedes lo vayan viendo como un árbol, ¿verdad? Así es como se le denomina bastante, ¿verdad? Al sistema respiratorio como el árbol bronquial, el árbol traqueobronquial, por el montón de eh, por el montón de ramificaciones que tiene. Entonces, primero vamos a iniciar siempre con la porción conductora, acuérdense las primeras 16 generaciones, y vamos a ver 3 placas, tráquea, bronquio y bronquiolo. A mí me hubiese gustado poder iniciar con cavidad nasal y explicarles sobre el olfato, me habría gustado explicarles sobre la laringe, pero no va a dar mucho tiempo y necesitamos ver bastante, ¿verdad? Ahí se los dejo para su lectura. Entonces, primero, la tráquea es un tubo de 10 centímetros y que sirve para la conducción del aire. Entonces, si ustedes imaginan acá la tráquea, vamos a iniciar desde el cartílago cricoides, si ustedes se acuerdan en anatomía, desde el nivel C3, C4, y vamos a llegar hasta T4, ¿verdad? Hasta la cuarta vértebra dorsal, torácica, cuarta vértebra dorsal o torácica. Entonces, histológicamente nosotros vamos a tener estas capas, estas 4 capas. Entonces, lo primero, nosotros vamos a tener una mucosa, que vamos a tener un epitelio respiratorio. ¿Ok? Esto ustedes lo van a leer en sus libros, epitelio respiratorio. Pero, ¿cómo necesitamos saberlo para el examen? El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Esto lo vimos hace tiempo. Y en la mucosa no solo incluye el epitelio, sino que también incluye la lámina propia, que es el tejido conectivo del epitelio. Ahora bien, la submucosa es un tejido conectivo laxo, ¿ok? Y vamos a tener acá glándulas mucosas y glándulas seromucosas, ¿ok? Para que vayan ahí correlacionando, nosotros ya vamos a ir viendo las placas para que los correlacionen. Entonces, cartílago hialino va a tener una forma de herradura. Los libros nos indican de que van a haber en la tráquea, alrededor de estos 10 centímetros, van a haber de 15 a 20 cartílagos en forma de herradura. Entonces, como ustedes ven acá la tráquea, vemos acá el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, y después de aquí vamos a ver los 15 a 20 anillos traqueales. Todo esto que ustedes miren como azulito es el cartílago hialino que tiene una forma de herradura, como ustedes pueden verlo aquí. Acá en este esquema podemos ver que el cartílago tiene esta forma de herradura, tiene una forma en U, ¿ok? Y esta parte donde no hay cartílago va a ser donde va a estar en contacto con el esófago. Ahí yo les voy a enseñar unas cuantas imágenes, ¿ok? Y la última capa, la capa adventicia, va a ser un tejido conectivo laxo que va a adherir la tráquea a otras estructuras, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esa visión macroscópica y un poquito de teoría, vamos a ver unas cuantas placas. Entonces me gustaría primero explicar el epitelio respiratorio. Si ustedes se acuerdan, en el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, se le llama así pseudoestratificado porque da una impresión de que está estratificado cuando en realidad no está.
estratificado. Es una sola capa de células, nada más de que los núcleos están a diferentes alturas. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí que es destacable? Nosotros vamos a mirar tres células, ¿ok? Las vamos a poder diferenciar en microscopía óptica, tres células. Vamos a encontrar las células basales que van a producir estas células ciliadas que nosotros vamos a ver aquí arriba. Si ustedes se fijan acá, podemos ver acá los cilios, ese pelo, como esos pelitos que tienen las células. Esos pelitos que tienen las células se le llaman cilios, pero a nivel del sistema respiratorio, ustedes lo van a encontrar como la barredera mucociliar. ¿Y qué es lo que hace esta barredera mucociliar? Lo que va a hacer es de que se va a mover retrógradamente, o sea, se va a mover para atrás para poder sacar el moco o poder sacar cualquier microorganismo o cualquier polvo, cualquier molécula que esté afectando o que pueda afectar al sistema respiratorio. Entonces estos cilios sirven para protección, para poder ir arrastrando el moco o las partículas para fuera del sistema respiratorio. Y claro, nosotros podemos ver acá estas células caliciformes, ¿ok? Las células caliciformes, acuérdense, producen moco, ¿ok? Las células caliciformes van a producir moco y ese moco es importante para la protección de todo el sistema respiratorio. Las células caliciformes, acuérdense que van a tener un núcleo a la periferia, aplanado, y esto aquí se va a ver como claro, o tal vez un poquito eosinófilo. ¿Y por qué? Porque el moco no se va a teñir con hematoxilina y eosina. Entonces, ya teniendo en cuenta estos tres aspectos, estas tres células que vamos a identificar en el epitelio respiratorio, la mucosa, acuérdense que va a ser el epitelio más la mucosa, es el epitelio más la lámina propia, ¿ok? Y aquí abajo de esta foto nosotros podemos ver la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, ¿ok? Claro, hay más células en el epitelio respiratorio, ya las voy a explicar más adelante, pero lo que quiero enseñarles es que estas son las que podemos identificar en las placas. Ahora bien, esta ya es una placa que nos interesa. Aquí, este va a ser el epitelio respiratorio, solo para irlos acostumbrando a cómo se ve. Este es el epitelio respiratorio. Aquí abajo del epitelio respiratorio vamos a ver esta lámina propia. ¿Y esta lámina propia qué es? El tejido conectivo laxo del epitelio. Y estos dos juntos, la lámina propia con el epitelio, nos van a formar la mucosa. ¿Ok? Acuérdense. Luego la submucosa, vamos a tener acá un tejido conectivo laxo. Si ustedes se fijan acá, tenemos un vaso sanguíneo y tenemos unas fibras y tenemos bastantes células, ¿ok? Pero aquí también, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estas glándulas, ¿ok? Vamos a ver ¿qué? Glándulas mucosas y vamos a ver glándulas seromucosas. ¿Y a qué se refiere esto? Si ustedes se acuerdan del acino, el acino mucoso, el acino seroso, esto es lo que vamos a ver acá. Si ustedes se fijan acá, aquí miramos un acino mucoso. Esto que se mira claro como las células caliciformes, ¿por qué? Porque secretan moco. ¿Y este moco para qué sirve? Para proteger al sistema respiratorio. Entonces, ¿por qué se ve claro? Porque la hematoxilina y eosina lo barre. No se va a poder ver por la hematoxilina y eosina. Y vamos a tener acá un acino seroso. Y el acino seroso, acuérdense que es lo que va a secretar proteínas. Entonces, así mírenlo, acino mucoso, acino seroso, ¿verdad? Acino mucoso y acino seroso van a ser estas glándulas mucosas y glándulas seromucosas, ¿ok? Y estas las vamos a ver ¿dónde? En la submucosa. Ahora luego, después de la submucosa, ¿qué es lo que vamos a ver? Cartílago hialino. Y el cartílago hialino, ustedes ya saben cómo identificarlo, ¿verdad? El cartílago hialino siempre va a tener acá su pericondrio. ¿Y para qué sirve el pericondrio? El pericondrio sirve para nutrir al cartílago hialino. Acordémonos que el cartílago no tiene vascularización propia. Necesita de un tejido conectivo que le proporcione la nutrición al cartílago hialino. Y en el cartílago hialino, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Los osteocitos, los grupos isógenos, lo normal, ¿verdad? La adventicia no se puede ver acá en esta imagen, pero ahí se la voy a enseñar luego. Siempre si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Ahora acá, el epitelio respiratorio. Como les dije, vamos a encontrar siempre las células ciliadas y aquí vamos a verlas con sus cilios, ¿verdad? Para formar la barredera mucociliar. Luego, una célula que no la vamos a poder identificar en las placas, pero para la teoría es necesario que ustedes sepan que existe. Vamos a tener acá esta, la célula en cepillo.
La célula en cepillo también tiene esa función para la protección del epitelio respiratorio. Cuando ustedes miren acá, célula de Goblet, esto se refiere a las células caliciformes, como en forma de un vaso, ¿verdad? Y miren qué es lo que está aquí, está secretando el moco. Aquí dice mucus. Entonces, ¿de dónde viene? Miren de dónde viene el moco, viene de la célula caliciforme. Por eso les digo, los esquemas son bien específicos y con tal lo sepamos, nos va a ir fenomenal. Y acá, ¿qué es lo que miramos? Acá miramos una célula basal. ¿Y qué son estas células basales? Estas son las células basales que se van a ir dividiendo para formar las células ciliadas y las demás células, ¿no? Son como las células madre, las células progenitoras. Y acá, ¿qué es lo que miramos? Miramos la célula K. ¿Qué es la célula K? La célula K es la célula de Kulczycki, ¿ok? Célula de Kulczycki. También en ROS ustedes la van a ver, permitan, Kulczycki. Ustedes en ROS la van a ver como la célula de los gránulos pequeños. ¿Y para qué sirve esta célula? Esta célula aquí adentro tiene hormonas, tiene adrenalina, tiene serotonina. Entonces se cree que trabajan junto a los nervios para poder regular el tamaño de la vía aérea o para regular el tamaño de los vasos sanguíneos. Si hay una constricción de la vía aérea, si se hace más pequeña, o si hay una dilatación de la vía aérea, igual que de los vasos sanguíneos, si hay una vasoconstricción o si hay una vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a secretar hormonas como catecolaminas o serotoninas, y estas van a regular el diámetro de las estructuras sanguíneas y de las estructuras respiratorias, ¿ok? Para eso sirve la célula de Kulczycki, la célula de K, que también se le llama en ROS células de los gránulos pequeños. Y aquí podemos ver una célula serosa que se encarga de la secreción de proteínas y enzimas. Ahora bien, las placas. Si nosotros la miramos desde lejos, claramente decimos esto es una tráquea. ¿Por qué? Porque yo miro acá este cartílago en herradura y miro acá este montón de glándulas. Pueden ver esto que ven aquí, estas son glándulas. Y aquí adentro en la luz, vemos acá el epitelio, ¿no? El epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que hemos analizado. Entonces acá, esta es una foto famosa que hay en ROS, podemos ver acá el cartílago en herradura y donde no esté el cartílago, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El esófago que lo vamos a estudiar en tercer parcial, que ya se viene. Y aquí adentro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Okay? Y aquí esta ya es una imagen más cercana, como les expliqué, la capa mucosa. Ustedes hagan ahí la fórmula, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado sumado a la lámina propia. Luego, en la capa submucosa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hagan la suma, tejido conectivo laxo sumado a glándulas mucosas o glándulas seromucosas, que estas son las que miramos acá, estas glándulas que miramos acá, esas van a ser las glándulas mucosas porque las miro claras y estas que miro aquí van a ser las glándulas van a ser las glándulas serosas, ¿ok? Luego, acá, lo que miramos es el cartílago, miramos aquí el pericondrio, aquí arribita, el cartílago hialino, y aquí abajo la capa adventicia, que como les dije es un tejido laxo que ayuda a unir la tráquea con las demás estructuras. Entonces acá la placa, que es lo que nos pide el manual. Lo que el manual nos pide es rotular todo esto, ¿verdad? Yo ya hice la rotulación de la lámina propia, que está justo debajo del epitelio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí una transición de un tejido conectivo. Acá vamos a ver el cartílago hialino. Este tejido conectivo denso y regular va a ser el pericondrio. Entonces necesito que uno de ustedes me ayude, por favor, a rotular el resto de la placa. Rotulé yo ahí a unas cuantas eh, para que no perdamos tanto tiempo, ¿verdad? Porque hay que anotar bastante. Entonces, Ana Quesada, ayúdame ahí, por favor, Ana, a rotular. Ahí te di el control de mi pantalla. Solo dale clic encima a la caja para que la puedas mover. Ok, permíteme.
permíteme. Yo lo controlo. No, espérame, permíteme. Ok, ahora sí. El mouse, aquí está el mouse. Dale clic a la caja. Perfecto. Muy bien. Ahí está el epitelio. Excelente. Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Muy bien. Ahí está la submucosa. Ahora, ¿cuáles son las glándulas submucosas? Las glándulas que están en la submucosa. Exactamente. Ahí las estoy señalando. Esas glándulas, acuérdense, es un acino mucoso y un acino seroso, ¿ok? Para que no confundamos. Y la capa adventicia también es un tejido conectivo laxo. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Ahorita yo lo controlo, ¿ok? Ahorita yo lo controlo. De verdad, gracias. Gracias. Bien. Entonces, sigamos con la siguiente estructura. La siguiente estructura es bronquio. El bronquio es una de las ramificaciones, acuérdense, sería la primera ramificación de la tráquea. Entonces acá ya vimos la tráquea, que son de 15 a 20 anillos, ya vimos la estructura en herradura, el cartílago en herradura, y el montón de glándulas submucosas que vamos a ver aquí adentro, glándulas serosas y mucosas. Luego acá vamos a empezar a ver los bronquios, que sería la primera definición, como les dije, a la altura de T4, de la cuarta vértebra torácica. Entonces vamos a tener casi las mismas estructuras, casi, pero fíjense bien en esto. La mucosa, como siempre, vamos a tener un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, sumado a su lámina propia. ¿Ok? Algo que no les expliqué es que el manual les pide también señalar la mucosa, pero ahí yo lo que quiero que ustedes me hagan es como un corchete agarrando la lámina propia y el epitelio, y ahí me señalan la mucosa. ¿Ok? Entonces la muscular va a ser una capa justo debajo de la mucosa, ¿ok? Esto es diferente, acuérdense en bronquio. En tráquea no vamos a ver esto, ¿ok? En tráquea lo que vemos, la muscular, más bien va a estar donde no hay, en estos espacios, donde no hay cartílago, ahí es donde va a estar la capa muscular. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí justo en medio de estos dos cartílagos, ahí es donde va a estar la capa muscular, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un corte ahí en medio, ahí es donde vamos a ver músculo. Pero en el bronquio, si ustedes se fijan, el bronquio va a estar justo debajo de la lámina propia y el músculo va a ser músculo liso, ¿ok? La submucosa siempre va a ser un tejido conectivo y vamos a tener glándulas mucosas y glándulas seromucosas, acinos mucosos y acinos serosos. Vamos a tener un cartílago hialino, pero esta vez no va a ser un cartílago hialino en herradura o en C, sino que van a ser placas discontinuas. Ya voy a explicar y vamos a tener una imagen. Y la adventicia, que siempre va a ser un tejido conectivo laxo, que adhiere al bronquio, que adhiere al bronquio a otras estructuras. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar estas anotaciones para ver la siguiente imagen. Acá, esto es lo que tenemos acá. Nosotros vamos a ver acá el epitelio respiratorio, aquí adentro de la luz, luego aquí rodeando, justo debajo del epitelio, vamos a tener acá este tejido conectivo, ¿ok? Este tejido conectivo justo debajo del epitelio, ¿verdad? Es debajo del epitelio. Ahora, esta línea que ustedes miran acá gruesa, esta línea que ustedes miren acá gruesa, pintadita, justo debajo de la lámina propia, permítanme, voy a agarrar otro color, verde. Esta línea gruesa, que voy a pintar de verde, ahí vayan siguiéndola, esta línea gruesa va a ser el músculo liso, ¿ok? Justo debajo de la lámina propia, eso es lo que vamos a ver. Luego, en el bronquio, justo debajo de esa, justo debajo de esta capa muscular, ¿qué es lo que vamos a ver? Las glándulas submucosas, acinos serosos y acinos mucosos. Y justo debajo de esta submucosa, donde aquí vamos a ver el tejido conectivo, y aquí esto que parecen donitas, que parecen pelotitas, estas van a ser los acinos serosos y acinos mucosos. Y aquí esto es lo que vamos a ver, placas o pedacitos de cartílago, eso es lo que vamos a ver. Y luego aquí vamos a ver ya un tejido conectivo laxo, adventicio, cerca del adventicio.
Ahora acá, fíjense bien, aquí desde cerca nosotros vamos a ver el epitelio cilíndrico, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, justo aquí debajo, ¿qué es lo que miramos? La lámina propia, el tejido conectivo, y ahora esto que ustedes miren acá denso, si ustedes se fijan acá, miren aquí estas células aplanadas, y aquí esto que parece como un sacacorcho, aquí un poquitito, están como un poquitito contraídas. Bueno, esto que ustedes miren acá denso, igual que en el dibujo, esta línea densa es el músculo liso, ¿ok? El músculo liso, justo debajo de la lámina propia. Luego siempre vamos a encontrar el pericondrio y vamos a encontrar los condrocitos, vamos a encontrar los condrocitos del cartílago hialino, ¿ok? Los condrocitos del cartílago hialino. Y claro, ¿verdad? No va a ser un cartílago hialino tan formado, pero lo normal es que lo miremos así como placas. Acá, solo para que vayan entrenando su ojo, miremos acá primero. Okay. Aquí vamos a tener el epitelio, ¿no? Esto que ustedes miren acá es el epitelio. Esto aquí justo debajo del epitelio es que la lámina propia. Ahora, esto que ustedes miren acá denso, como bien eosinófilo, o sea, bien rosado, un rosado más fuerte, este rosado fuerte va a ser el músculo liso, justo debajo de la lámina propia. ¿Okay? Ahora aquí, rodeando este músculo liso, vamos a tener un tejido conectivo laxo. Y este tejido conectivo laxo, ¿qué es lo que va a hacer? La capa submucosa. Aquí vamos a tener el pericondrio y como les mencioné, vamos a tener acá placas, placas de cartílago hialino, pedazos, no van a ser herraduras, van a ser como pedazos de cartílago hialino. Ahora acá, esta que se ve mucho más bonita. Aquí nosotros vamos a ver el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Justo debajo del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado vamos a ver la lámina propia. Si hacemos el corchete, la lámina propia más el epitelio, ¿qué es lo que vamos a tener? La mucosa. Y ahora esta que ustedes ven aquí bien densa, este montón de células planas aquí juntas, toda esta fila de músculo liso va a ser bueno, toda esta fila de células aplanadas va a ser el músculo liso. Ustedes ahí síganla, toda esta fila. Luego vamos a ver aquí, ¿qué es lo que miramos acá? El pericondrio y las placas, placas de cartílago hialino. Y aquí adentro vamos a ver los eh, condrocitos. Y aquí afuera, ¿qué es lo que vamos a tener afuera de todo esto? Vamos a tener la capa adventicia. Aquí miramos alvéolos, miramos tejido pulmonar, pero en la que yo les tengo señalada y rotulada, ahí se va a poder ver la adventicia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Vamos a ver estas placas y vamos a ver el músculo liso. El músculo liso es bien notorio. ¿Okay? Es bien notorio el músculo liso. Entonces acá tenemos esta placa, ¿verdad? Aquí yo les señalé la lámina propia. Si ustedes se fijan acá, todo este tejido conectivo va a ser la lámina propia. Este tejido conectivo que está debajo del epitelio. ¿Okay? Entonces ustedes ya saben que le sigue al epitelio, luego qué es lo que le va a seguir, lo siguiente, y aquí ya les señalé yo el cartílago. Como les mencioné, el cartílago no va a estar tan bien desarrollado, va a ser más pequeño, pero si lo miramos desde lejos van a ser placas de cartílago. Y justo debajo del cartílago vamos a tener ese tejido conectivo denso y regular que va a ser el pericondrio. ¿Okay? Y yo ya le señalé la adventicia. La adventicia va a estar justo debajo del pericondrio y vamos a encontrar ese tejido conectivo laxo. Ahora bien, necesito que alguien me ayude a rotular lo que nos hace falta. Entonces, para eso necesito que eh, David, te voy a dar el control de mi pantalla para que, por favor, rotules lo siguiente. Ok, permíteme, yo lo controlo. Ahora sí, apreta la cajita, ¿ok? Apreta la cajita. Permíteme. Ok, ahí. Apreta la caja. Correcto. Ahí está el epitelio. El epitelio, acuérdense, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. El músculo liso.
Muy bien. Como les dije, eso que ustedes lo miren más denso, que ustedes miren células aplanadas, que ustedes miren el más eosinófilo, más rosadito, ese va a ser el músculo liso. Correcto, ahí está la submucosa, ese tejido conectivo laxo, y las glándulas van a ser esos que parecen donitas, ¿verdad? Acuérdense, acino mucoso y acino seroso. Gracias, David. Ahorita yo lo voy a controlar. ¿Ok? Muchas gracias, bien hecho. Y aquí solo quería destacar algo, el músculo liso. Fíjense bien aquí, aquí ustedes miran estas células aplanadas y las miran bien densas, eso es el músculo liso. Perfecto. Vamos con la siguiente del sistema de conducción, que va a ser el bronquiolo. ¿Ok? Entonces, como ya hemos visto, van a ser ramificaciones. Nosotros ya vimos en el esquema anterior cómo van a ser cómo va a ser el cartílago en la tráquea. Pero si ustedes se fijan acá en los bronquios, el cartílago, miren cómo es como pedaceado, está discontinuo, son como un montón de pedazos de cartílago. Y eso es lo que efectivamente vemos en las placas. Pero como les dije, se va a ir ramificando hasta llegar a la ramificación número 16. Acuérdense que son 23, entonces la ramificación número 16. Y vamos a terminar con el bronquiolo, específicamente con el bronquiolo terminal, que ese es el que vamos a ver aquí, el bronquiolo terminal. ¿Ok? Bueno, más que todo aquí, espérenme, aquí vamos a llegar a la porción 16, perdón, me equivoqué ahí arriba. Lo vamos a borrar para que no se me confundan. Me equivoqué. No interpreté bien el esquema. Acá va a llegar la ramificación número 16 y aquí vamos a tener el bronquiolo terminal. Aquí están los bronquiolos. Miren, el bronquiolo terminal. Entonces, si se fijan acá, que es importante, aquí nosotros vamos a ver que los bronquios van a tener como el montón de pedazos, el montón de pedacitos de cartílago, pero ya cuando llegamos a los bronquiolos, ya no tenemos cartílago, fíjense. Entonces, eso es algo importante que vamos a notar en la placa. Ya no va a haber cartílago, solo analizando este esquema anatómico. Entonces, el diámetro va a ser de 1 milímetro, incluso puede ser menos, y ahora va a estar revestido por un epitelio simple cilíndrico ciliado, o bien puede ser un epitelio cúbico simple ciliado. Entonces aquí es donde ya tenemos que ir viendo la transición. Entonces vemos cómo estamos yendo desde un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, a un epitelio cilíndrico simple hasta llegar a un cúbico simple, ¿ok? Imagínense esa transición. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar de extra? Vamos a encontrar las células de Clara. Las células de Clara son importantes, ¿por qué? Porque van a producir el agente tensioactivo. ¿Y para qué sirve el agente tensioactivo? El agente tensioactivo evita que las paredes colapsen, ¿ok? Evita que las paredes se peguen y se queden así pegadas, ¿ok? Entonces, eso es lo que evita el agente tensioactivo, evita que se colapse la pared, que se pegue en la pared una con otra y ya no se vuelva a abrir. Es importante destacar de que tiene una lámina propia y está rodeada por músculo liso. Entonces, tiene casi lo mismo, ¿verdad? Va a tener esta vez un epitelio cilíndrico simple, o va a tener un epitelio cúbico simple, vamos a tener una lámina propia y vamos a tener músculo liso, pero como podemos ver acá, no vamos a tener cartílago. El cartílago solo es para los bronquios. Los bronquiolos no vamos a tener cartílago. Y eso es importante. Ahora bien, miremos estas imágenes, hagamos un análisis. Acá siempre vamos a ver la luz. La luz, aquí ya no vamos a ver un epitelio respiratorio. Aquí vamos a ver un epitelio cilíndrico simple o cúbico simple. Vamos a ver acá la membrana, perdón, la lámina propia. Vamos a ver la lámina propia. Y esta línea, como les mencioné en el dibujo anterior, esta línea que ustedes miren acá densa, que ustedes miren acá gruesa, más eosinófila, va a ser el músculo liso, ¿ok? Músculo liso justo debajo de la lámina propia. Aquí ya no vamos a encontrar submucosa, ¿ok? No hay submucosa porque ya es una vía de un calibre más pequeño. Si se fijan, es 1 milímetro, es muy pequeña la vía. Como les dije, ¿qué es lo que vamos a encontrar
de especial acá? Vamos a encontrar acá de especial las células de Clara. ¿Y qué es lo que producen las células de Clara? Producen el agente tensioactivo. Y el agente tensioactivo es un líquido que evita que el pulmón colapse. Acá en este esquema, evita que colapse. Como les dije, acá en ROS vamos a tener la célula de gránulos pequeños. Como les dije, la célula de gránulos pequeños lo que hace es que va a secretar hormonas, catecolamina, serotonina, y junto con los nervios, que podemos ver acá, van a regular el diámetro de la vía respiratoria y de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Y vamos a ver siempre, como les menciono acá, un epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? Y aquí lo mismo vamos a ver de acá. También podemos ver unas cuantas células basales. Aquí la célula de Clara. Y luego aquí las células cilíndricas, ¿verdad? Van a estar ciliadas, ¿verdad? Acuérdense, van a estar ciliadas. Pero vamos a ver las planas. Así que miremos unas cuantas placas más. Aquí vamos a ver el epitelio. Si ustedes se fijan bien, aquí sobre todo, específicamente bien, aquí miren, solo miramos una línea de núcleos. O sea, es un epitelio simple. Justo debajo vamos a ver la lámina propia y lo más denso, quizás aquí no se ve muy bien, pero lo más denso va a ser el músculo liso. ¿Ok? Vamos a tener acá siempre el epitelio cilíndrico simple, justo debajo la membrana, y lo que ustedes miren más denso, esto va a ser el músculo liso, ¿verdad? Luego, justo del músculo liso, podemos ver siempre aquí alvéolos, vamos a ver tejido pulmonar, porque ya nos estamos acercando al aparato respiratorio, ¿ok? Cada vez nos vamos acercando más a esa porción respiratoria, ¿ok? Ahora bien, con eso en mente, miren qué perfecta imagen. Me van a decir que no está bonita esa imagen, se ve todo clarísimo. Entonces ahora necesito que, creo que a Brian lo hemos molestado mucho. Vamos a elegir, sí, a Brian, vamos a molestar a Brian otra vez. Brian, señálame ahí lo que hace falta. Si ustedes se fijan ahí, yo añadí los alvéolos, ya vamos a hacer una explicación sobre los alvéolos, eh, pero lo vamos a hacer ahí más adelante, ¿ok? Ok, permíteme. Dale. Correcto. La luz del conducto va a ser ese espacio que está ahí adentro. El músculo liso perfecto, esa línea que ustedes miren ahí casi perfecta, ese es el músculo liso. El epitelio, acuérdense que va a ser el epitelio, va a ser una transición entre cilíndrico simple y cúbico simple. Y la lámina propia, debajo del epitelio y arriba del músculo liso. Perfecto. Muchas gracias, Brian. Ahorita lo voy a controlar yo. Muchas gracias. Y algo que quiero destacar es de que ahí el manual les va a pedir submucosa. Como les digo, no hay submucosas en el bronquiolo porque ya es una vía aérea más pequeña. Ahí solo es un error del manual. ¿Okay? Ahí cualquier pregunta me la hacen saber. Ahora vamos a entrar a la porción respiratoria. Y en la porción respiratoria nos toca ver alvéolos y nos toca ver unas dos estructuras más adelante. Ya les voy a explicar qué es lo que sucede con esa placa, solo permítanme desarrollar un poquito la teoría sobre esta parte. Entonces los alvéolos, quiero primero destacar unas definiciones. Primero vamos a la de conducto alveolar. Tenemos que saber este glosario. El conducto alveolar es una vía alargada cuya pared se conforma de alvéolos. Ya vamos a ver un ejemplo para que nosotros podamos tener una idea de qué estamos viendo. El saco alveolar es un espacio que está formado por cúmulos de alvéolos. Entonces nosotros vamos a ver un montón de alvéolos juntitos y a eso le vamos a llamar un saco alveolar, ¿verdad? Como que si fuera una bolsa. Y ahora un alvéolo es un espacio aéreo pequeño, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo importante de este espacio aéreo? Este espacio aéreo va a tener neumocitos tipo 1 y va a tener neumocitos tipo 2, ¿ok? Neumocitos tipo 1, vamos a tener acá un epitelio plano simple. Acuérdense, el epitelio plano simple, vamos a ver las células en los núcleos, discúlpenme, vamos a ver los núcleos aplanados y vamos a ver el citoplasma también aplanado. Y en los neumocitos tipo 2 vamos a ver las células cúbicas, ¿ok? Las células cúbicas, vamos a ver un núcleo redondo, un núcleo central,
¿Y para qué sirven estas células? Los neumocitos tipo 1, acuérdense, aquí es donde va a estar la hematosis, ¿ok? Los neumocitos tipo 1 sirven para el intercambio de gases. Si ustedes se acuerdan, en el primer parcial, nosotros dijimos de que el epitelio plano sirve para el intercambio de sustancias, para el intercambio de gases, para el intercambio de líquidos. Bueno, ¿y por qué? Porque tiene un citoplasma muy delgado, entonces las moléculas pueden pasar fácilmente a través de ese citoplasma. Entonces, la hematosis se da en los neumocitos tipo 1. ¿Y qué es lo que van a hacer? Los neumocitos tipo 2 van a producir el surfactante. Y ahora, ¿qué es el surfactante? El surfactante es un líquido similar al agente tensioactivo producido por las células claras, solo que se va a conformar de proteínas totalmente diferentes. Se va a conformar por la SPA, SPB, SPC, o a veces también se le llama SP1, SP2, SP3. Lo importante es que estas proteínas, ¿qué es lo que hacen? Al igual que el agente tensioactivo, evitan que los alveolos colapsen, evitan que las paredes de los alveolos se cierren y ya no se vuelvan a abrir, ¿no? Es como ese líquido, es como ese lubricante que evita que el alveolo se pegue y se quede ahí pegado, sino que va a tener como un líquido donde pueda rebotar y no se vaya a cerrar, ¿ok? Ahora bien, estas son las dos células importantes. Neumocitos tipo 1, epitelio plano simple, para la hematosis, o sea, para el intercambio gaseoso. Neumocitos tipo 2 son células cúbicas que van a servir como surfactantes, ¿no? Ahora bien, los alveolos van a estar separados por paredes que van a estar muy vascularizadas, ¿ok? Y estas paredes que van a estar muy vascularizadas van a ser los tabiques alveolares, ¿ok? Los tabiques alveolares. Entonces, ¿cómo vamos a identificar un tabique alveolar? Si nosotros miramos un capilar o un vaso sanguíneo, ahí es donde vamos a tener un tabique o septo alveolar. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener poros de Kohn. Los poros de Kohn van a ser pequeños agujeros que van a ver en los alveolos, perdón, en los tabiques alveolares. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a compartir aire entre los alveolos. Si un alveolo tiene mucho aire, va a pasar el aire a través del poro de Kohn para que el otro alveolo, que no tenga mucho aire, pueda llenarse y puedan ir equilibrando la cantidad de aire dentro del alveolo. Acuérdense que el alveolo es un espacio aéreo. Y algo importante que se forma en los alveolos se forma la barrera hematogaseosa. ¿Ok? La barrera hematogaseosa va a conformarse de ¿qué? Del surfactante, que va a ser el líquido que va a estar rodeando a los neumocitos tipo 2. Vamos a tener aquí endotelio y las dos membranas basales, las dos láminas basales que van a estar fusionadas entre los neumocitos tipo 1 y el endotelio. Ya les voy a explicar eso más adelante, ¿ok? Ya después de ver esta teoría vamos a poder analizar este esquema. Entonces, ¿se acuerdan de que yo les mencionaba la unidad morfofuncional del sistema nervioso, del tejido nervioso, del tejido muscular? Bueno, la unidad morfofuncional del sistema respiratorio es el acino respiratorio o el acino pulmonar. Esa es la unidad morfofuncional. ¿Ok? El acino pulmonar. ¿Y de qué se compone el acino pulmonar? Se compone de bronquiolo respiratorio. No se ve aquí, pero aquí debería estar el bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio, acuérdense que esta es la división número 17, ¿ok? La ramificación 17. Luego, el conducto alveolar, luego los sacos alveolares y los alveolos. Estas estructuras, el conducto alveolar, el saco alveolar, el alveolo y el bronquiolo respiratorio nos van a formar el acino. Es la unidad morfofuncional. ¿Por qué? Porque desde el bronquiolo respiratorio es donde va a empezar la hematosis. ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan, en los bronquiolos respiratorios vamos a poder ver acinos, vamos a poder ver estos, alveolos. Vamos a poder ver estos alveolos, ¿ok? Ahora, algo importante que podemos ver en este esquema. En este esquema miramos de que hay músculo liso y el músculo liso va a estar en los bronquiolos respiratorios, pero ya cuando estamos llegando al alveolo y al saco alveolar,
ya no vamos a tener esto, sino que vamos a tener estas fibras verdes, que son fibras elásticas, ¿ok? Vamos a tener fibras elásticas en los alvéolos. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, esto que está aquí abierto, esto es un saco alveolar. Ya vamos a ver algo más detallado para que lo entendamos bien. Esto es un saco alveolar y el saco alveolar va a ser como un acúmulo, va a ser como un montón de alvéolos juntos. Y si ustedes se fijan acá, este esquema me gusta porque aquí nos indican los poros de Kohn. Los poros de Kohn, si ustedes se fijan, van a ser estos hoyitos. Y estos hoyos, ¿dónde van a estar? Van a estar en los tabiques, en los septos alveolares. Entonces así entre los alvéolos se van a ir compartiendo aire, ¿ok? Se van a ir compartiendo aire. Y aquí nosotros podemos ver el conducto alveolar que va a ser como este camino que van a seguir después del bronquio respiratorio, del bronquiolo respiratorio, que va a seguir hasta llegar al saco alveolar. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo placas de eso para que la vayamos entendiendo mejor. Pero primero lo que quiero es que ustedes miren un alveolo. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos acá un vaso sanguíneo, aquí es donde hay un septo, un tabique. ¿Ok? Los poros de Kohn no los vamos a ver en las placas, se los digo, solo los vamos a poder ver en aquella estructura anatómica que les enseñé. Entonces acá, si nosotros miramos, estas células redondeadas van a ser células cúbicas, y estas células cúbicas van a ser los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, ¿qué hacen? Producen el surfactante que evita el colapso de los alvéolos. Ahora, si nosotros miramos acá, esta célula aplanada, por así decirlo, esta célula aplanada es un epitelio plano simple y va a ser un neumocito tipo 1. Y en el neumocito tipo 1, ¿qué es lo que va a pasar? El intercambio gaseoso. Fíjense bien acá, en este esquema, hay un capilar y donde haya capilares, aquí es donde van a estar los septos. Permítanme. Aquí es donde van a estar los septos, como lo mencionan acá, septo interalveolar o bien tabique interalveolar. Entonces acá nosotros miramos el espacio del alveolo y acá esta célula que miramos cúbica va a ser el neumocito tipo 2, ¿okay? Que produce el surfactante. El surfactante va a ser esta capa azul, que nosotros vamos a poder ver acá, esta capa azul, que evita el colapso. Y esta célula que nosotros miramos aquí aplanada va a ser el neumocito tipo 1, con tight junctions. Esas tight junctions son uniones de hendidura. Sí, sí, uniones de hendidura. Gap junctions. Entonces acá, esto, lo que miramos rojito es el capilar y aquí es el endotelio. Entonces la unión entre el endotelio con el neumocito tipo 1 nos va a dar la barrera hematogaseosa. Entonces, analizando un poquito mejor la barrera hematogaseosa, aquí tenemos el espacio alveolar, aquí el neumocito tipo 1 es este amarillo. Y acuérdense de que el neumocito tipo 1 va a tener su lámina basal, su membrana basal, y esta membrana basal va a ser esto verde. Ahora bien, el capilar, la luz del capilar, vamos a tener aquí el endotelio, que va a ser rojo, y entonces el endotelio también va a tener su membrana basal y se van a fusionar formando esta capa verde. Entonces, todo esto es la barrera hematogaseosa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a través de todas estas estructuras va a tener que pasar el oxígeno y va a tener que pasar el dióxido de carbono, como lo podemos ver acá en este esquema de Ross. En este esquema de Ross miramos acá el oxígeno que va a pasar por esta capa azul, que es el surfactante. Aquí vamos a ver el neumocito tipo 2 o célula alveolar tipo 2, y aquí miramos esta célula aplanada como célula alveolar tipo 1, ¿ok? Y aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Que va a tener que pasar por el surfactante, va a tener que pasar por el neumocito tipo 1, por esta franja roja, que esta franja roja es las láminas basales fusionadas, si ustedes se fijan acá, las láminas basales fusionadas, pasa por el surfactante, el neumocito tipo 1, la lámina basal fusionada, y va a pasar por el endotelio. Y luego llegar al endotelio va a poder llegar al eritrocito, ¿ok? Va a poder llegar al glóbulo rojo. Y lo mismo para el dióxido de carbono, solo que al revés. Esa es la importancia de la barrera hematogaseosa. Y esos son los dibujos que ustedes tienen que ir dibujando para ir estudiando, ¿ok? Ahora bien, le puedo explicar algo. En las placas a ustedes les pide señale el saco alveolar, señale el conducto alveolar, pero yo digo,
¿cómo vamos a poner todo eso en una placa? Así que lo que yo les explique a ustedes en la placa que vamos a tener que rotular juntos, eso es lo que quiero yo que ustedes me rotulen, ¿ok? Lo demás, solo quiero que ustedes lo manejen. No quiero que ustedes lo dibujen porque es imposible. Ya les voy a decir por qué. Entonces tenemos el bronquiolo terminal y luego vamos con los bronquiolos respiratorios. Acuérdense que el bronquiolo respiratorio es la primera estructura, la ramificación número 17, que forma el acino. El acino que es la unidad morfofuncional. Luego, el bronquio respiratorio se va a dividir en un conducto y este como pasadizo va a ser el conducto alveolar, ¿ok? Y el conducto alveolar va a tener estos alveolos que van a estar aquí. Esto va a ser lo único que va a tener el conducto alveolar. Va a tener alveolos aquí al ladito, ¿ok? Eso es todo. Y el saco alveolar, como les dije, es como una bolsa donde vamos a encontrar un montón de alveolos, ¿ok? Y si ustedes miran acá un capilar, ¿qué significa? Que es un tabique, un septo. Ahora aquí, como podemos observar, vemos acá el conducto alveolar, ¿ok? El conducto alveolar, como les dije, va a ser como un pasadizo. Sigan esta línea. Va a ser como un pasadizo, va a ser como una carretera, donde sus paredes, aquí al ladito, van a tener este montón de alveolos, este montón de espacios aéreos, ¿ok? Y luego, cuando lleguen ya al final, cuando ya lleguen a la ruta sin salida, nos vamos a encontrar con el saco alveolar. Y el saco alveolar, ¿cómo va a ser? Van a ser estas dilataciones, van a ser como estas bolsas donde miremos este montón de alveolos, ¿ok? Entonces acá, esto es lo que miramos en el saco alveolar. Vemos como este montón de sacos alveolares compartiendo un solo conducto atrás, ¿ok? No sé si me di a entender bien. El saco alveolar va a ser como este montón de alveolos fusionados que van a tener un contacto con el conducto, ¿ok? Van a tener un contacto con el conducto. Aquí el saco, este que vemos acá, va a tener un contacto hacia atrás con el conducto. Este saco aquí va a tener un contacto hacia atrás con el conducto. Este saco que está acá tiene un contacto atrás con este conducto que está como interrumpido aquí, pero aquí sigue el conducto, ¿ok? Eso es a lo que nos referimos con saco alveolar, como una bolsa. Imagínense literalmente como una bolsa, si estuvieran agarrando una bolsa. Entonces agarran esa bolsa, abajo estarían los alveolos y arriba de la bolsa estaría el conducto, ¿ok? Eso es el saco alveolar, o sea, saco, bolsa, eso es. Ahora bien, como les mencioné, eh, el manual nos pide señalar conductos, sacos, pero ¿cómo vamos a señalar conductos y sacos teniendo estas estructuras que señalar? ¿Ok? Entonces, necesitamos hacerlo más cerca para poder señalar los neumocitos tipo 1. Si ustedes se fijan aquí donde nosotros podemos ver el saco alveolar sí se puede, pero donde tenemos que ver el conducto está bastante lejos y aquí no se puede identificar los neumocitos. Pero acá, como les digo, ustedes solo tienen que señalarme esto que yo les indico acá. Eso es lo que voy a estar revisando en sus manuales, porque de ahí se les va a ser bien imposible dibujar el conducto alveolar, como les digo, va a ser bien difícil. Entonces, Ana, de nuevo, te necesito. Ahí, por favor, señálame dónde estamos viendo estas estructuras, que las expliqué al inicio, antes de explicar el conducto y el conducto y el saco. Dale clic. No, 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 ahí no. Correcto. Donde miremos un capilar, donde miremos un vaso sanguíneo, ahí es donde está el tabique. ¿Ok? Neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Neumocitos tipo 2 hacen el surfactante. SPA, SPB, SPC. Ahora la siguiente, los neumocitos tipo 1, que es un epitelio plano simple. Forma la barrera hematogaseosa con el endotelio
y ayuda al intercambio gaseoso. El otro nombre, el que ustedes tienen que saberse, hematosis. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí ustedes ya lo manejan, bien sencillo. Aquí esta foto me gusta mucho porque podemos ver que está el neumocito tipo 1 plano. ¿Ok? Y claro, a veces se pueden ver las células alveolares, los macrófagos alveolares o las células de polvo, pero no lo pide el manual, así que no es necesario. Ahora la pleura, que es nuestra última placa. La pleura se conforma de mesotelio. ¿Y qué es mesotelio? Mesotelio es un epitelio plano simple con tejido conectivo laxo. ¿Ok? Entonces, solo para explicarles de que el pulmón no está así al aire libre, ¿verdad? El pulmón va a tener capas y estas capas se le llama pleura. Va a tener una pleura visceral que va a estar bien pegado, que va a estar cercano al pulmón, y vamos a tener una pleura parietal que va a estar pegada a la caja torácica. Y entre estas dos va a haber un espacio que se le va a llamar espacio pleural, y el espacio pleural va a tener líquido pleural, va a tener de 7 a 14 mililitros de líquido pleural. ¿Ok? Y eso evita, ¿verdad? Evita muchas cosas, evita que haya fricción de los pulmones con evita que haya fricción de los pulmones con el tórax, evita que las infecciones pasen de un solo al pulmón y eso más que todo, tiene una función protectora. Y vamos a la última placa, que la verdad esta placa es bien intuitiva. Entonces, vamos a llamar a David de nuevo para que me lo rotules así nomás. Claro, no les expliqué esto, pero me parece que es un poco fácil. Me parece que es bien fácil. Permíteme. Ahí, dale. Ok. Permíteme, voy a regresar yo. Dale. Correcto. Los alveolos van ahí. Esos son los espacios de los alveolos. Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, células alveolares tipo 1, células alveolares tipo 2. Más abajo, más abajo. Correcto. Ahí. Ahí está el mesotelio. El mesotelio, acuérdense que es un epitelio plano simple. Y ahí miramos que Uy, porque se cambió, pero bueno, ahí debería ser la lámina propia, ¿ok? Ahí donde están esos vasos sanguíneos es la lámina propia, que acuérdense que es un tejido conectivo. No sé por qué se cambió. Gracias, David. Ahorita yo lo controlo. Ahí, acuérdense, donde está ese tejido conectivo va a ser la lámina propia, ¿ok? Donde están esas fibras. Y ya, terminamos. Pero solo les quería recomendar estos cuadros resúmenes que son muy interesantes. Les voy a decir por qué. Si ustedes se fijan acá, tenemos acá, este esquema sale en ROS y este esquema resume todo. Todo lo que yo dije se pudo haber dado solo con este esquema. Préstenme bastante atención porque es muy bueno. Fíjense bien, la zona de conducción, acuérdense que va desde la generación 0, la ramificación 0, que es la tráquea, hasta la ramificación 16, que es el bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal, que si ustedes se fijan, acá no hay cartílago, a diferencia del bronquio, que el bronquio sí tiene cartílago, y también la tráquea tiene sus 15 a 20 cartílagos, ¿ok? Entonces la porción conductora de la generación 0 a la generación 16, ¿okay? La ramificación 16. La ramificación 16 es el bronquiolo terminal. Entonces, esta es la parte conductora. Pero ahora fíjense bien, esta es la transición que yo les hablé al inicio. Se fijan bien, el epitelio va de pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y va reduciendo de tamaño hasta qué? Hasta llegar a ser un epitelio ya cilíndrico simple en los bronquios segmentales. Y ya cuando llega al bronquiolo terminal, va a ser ya una transición de cilíndrico simple a cúbico simple. Miren qué bonito este esquema. Ya las células caliciformes, ¿hasta dónde llegan? Hasta los bronquios, hasta donde está esta línea, hasta los bronquios. Ya después de ahí solo vamos a ver epitelio cilíndrico simple, ciliado, o epitelio cúbico simple, ciliado, ¿ok? Y ahora, si nos vamos hacia aquí abajo a la porción respiratoria, que sería desde la generación 17,
a la generación 23, a la ramificación 23, que es el alveolo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esa transición de cúbico simple a plano simple. ¿Y esos planos simples cuáles son? Los neumocitos tipo 1. Miren qué buen esquema. Buenísimo. Ahora, fíjense bien, acá, las células de Goblet. Acuérdense que cuando ustedes miren eso, Goblet es igual a células caliciformes. Fíjense bien que esta flecha tiene bastante intensidad aquí arriba, lo que significa que hay un montón de células de Goblet en la tráquea. Pero si ustedes se fijan, se disminuye hasta llegar a los bronquiolos. Si ustedes se fijan acá, esta línea nos identifica que aquí están los bronquiolos. Si se fijan, no hay cartílago, por eso son los bronquiolos. Y las células de caliciformes solo llegan hasta los bronquios, ¿ok? Solo llegan hasta los bronquios. Entonces, si ustedes se fijan, analicen este esquema, hasta los bronquios hay células caliciformes. Ahora, células ciliadas, ¿hasta dónde llegan? Llegan hasta alguna partecita de los bronquios, de los bronquiolos respiratorios, ¿ok? Los bronquiolos respiratorios pueden tener un poquito, no mucho, pero hasta ahí llegan. Después de ahí, todo el epitelio tiene células ciliadas hasta llegar hasta acá, hasta los bronquiolos respiratorios, que tienen un poquito porque aquí se adelgaza. Glándulas. ¿Hasta dónde llegan las glándulas? Las glándulas, al igual que las células caliciformes, llegan hasta los bronquios, hasta esta línea, y si se fijan se adelgaza. Entonces lo que significa es de que ya en estos bronquios segmentales ya hay menos. El cartílago hialino, ¿hasta dónde llega el cartílago hialino? El cartílago hialino es intenso en la tráquea, pero solo llega hasta los bronquios, ¿ok? Solo llega hasta los bronquios, igual que las células de Goblet, igual que las glándulas, solo llegan hasta ahí. Luego aquí vamos a tener los bronquiolos, que los bronquiolos, si ustedes se fijan en este esquema, no tienen ni pedazos de cartílago. El músculo liso ¿hasta dónde llega? Llega hasta los conductos alveolares, ¿ok? Hasta los conductos alveolares se pueden encontrar un poquito, no mucho, si ustedes se fijan acá, no mucho. Y las fibras elásticas, que eran aquellas estructuras verdes en aquel esquema de Netter, llegan hasta los alveolos. Entonces, si se fijan, estos esquemas, si ustedes lo saben interpretar, resumen muchísima información y muy, muy valiosa. Yo aquí a ustedes les dejo esta tabla que está en la página del laboratorio, me parece que es muy buena. La verdad yo prefiero el esquema de Ross, que está anterior, se los voy a mandar por el grupo, pero así es como se interpretan los esquemas y eso es lo bonito de los esquemas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, las Dime. células de Kulczycki son las mismas que las células del sistema neuroendocrino difuso. Sí, sí, exactamente, pero fíjate que en Ross, y esto lo leí bastante, son como análogas del sistema neuroendocrino difuso. Si te fijas, el sistema neuroendocrino difuso produce hormonas, lo vamos a ver en el tercer parcial. Pero lo más importante es que eh, en estas células de Kulczycki, como les mencioné, van a producir hormonas un tanto distintas, no son como el sistema neuroendocrino difuso. Son relacionadas, Ross lo menciona, porque como comparten la embriología, ustedes van a ver de que el sistema respiratorio y el sistema gastrointestinal comparten la embriología, eh, y por eso están estas células de Kulczycki, que sí son similares, sí son análogas. Eh, pero también el otro nombre que se le llaman son las células de gránulos pequeños. Ese es otro nombre que recibe. Pero sí, son esas mismas. Ujú. Son las Entonces, si me células preguntaran endocrinas. partes del epitelio respiratorio, cualquiera de las dos están bien. Eh, sí, fíjate, sí estaría bien. Pero fíjate que al menos, bueno, esa pregunta no me ha salido, ¿verdad? Pero sistema neuroendocrino difuso, fíjate que eso lo he visto más para gastrointestinal. Por eso no lo mencioné. Incluso Ross dice, se los voy a mandar al grupo, que son análogas al sistema neuroendocrino difuso, que son análogas, no son los sistemas de neuroendocrino difuso, porque ustedes van a ver de que esas células del sistema neuroendocrino difuso lo que hacen es que producen hormonas totalmente distintas, son diferentes. Ok, gracias. Entonces sí, mejor ponerle Kulczycki o de gránulos pequeños, que esos son los nombres que sí están fijos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?
Ok, bien. Si no hay alguna pregunta, pues vayámonos conectando al Socrative, por favor, para hacer el examencito.